Gloriosa es la presencia de Dios. Y gracias a Dios que podemos estar en esa presencia día a día. Y hoy podemos en comunidad, en comunión con la iglesia, estar en la presencia del Señor. Quiero hablar hoy, o quiero retomar un tema que está en Hechos capítulo 20, un tema que ya hemos tratado, que ya hemos tal vez hablado, lo hemos meditado. Pero quiero ver este tema que se llama cuidando de la iglesia. ¿Por qué cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí en esta iglesia? No solamente como pastor, los que enseñan, los maestros, los sugieres, los que tienen algún ministerio, los de la alabanza, sino cada uno de nosotros es parte de esta iglesia y parte de este cuerpo. Y Pablo dice en Corintios, hablando de ese cuerpo, somos uno, pero ninguno es mayor que otro, porque a veces la mano dirá, ¿por qué no soy pie? O el ojo, ¿por qué no soy oreja? Pero cada uno de nosotros tiene una parte importante dentro de ese cuerpo. Y esa es la iglesia, eclesia en griego, que significa la asamblea. Y es donde en esa asamblea quien preside es Dios. Y Dios nos ha puesto aquí, el Espíritu Santo nos ha puesto aquí. Y dice en el capítulo 20, verso 27 de Hechos y verso 28. Pablo se está despidiendo de los líderes, los ancianos, los que están a cargo de enseñar a la iglesia, y les dice estas palabras: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiero que ahora lo lea conmigo y póngase en el lugar de Pablo. Si usted está cumpliendo esta función, tal vez no es a toda la iglesia, tal vez a un grupo, tal vez en su propia casa o en su propia vida, está yendo diariamente a la palabra de Dios y está buscando ese consejo de la palabra. Leamos juntos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oremos. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo en el que tu Espíritu Santo nos ha puesto en esta iglesia, en una función, en otra, ya sea pastor, sea maestro, sea alguien que tiene algún ministerio de ayuda, en el talento, en la oración, en el aseo, en tantas cosas que se tienen que hacer aquí, Señor. Y también en el evangelismo, también, Señor, aún en preparar los materiales para la enseñanza. Gracias por cada hermano que está aquí, pero tú los has puesto en ese lugar. Y aún mis hermanos nuevos que van llegando, tú los has llamado a ser parte de este cuerpo. Y hay miembros en nuestro cuerpo que en ocasiones ni siquiera conocemos, porque en nuestro cuerpo hay órganos tan pequeños que a veces no nos damos cuenta que están ahí, pero son importantes. A veces cuando tenemos un dolor de muelas nos acordamos hasta ese momento que está esa muela, y es tan doloroso para todo el cuerpo. Aún cuando es un golpe en un dedo y se nos cae una uña, a veces nunca nos preocupamos de ella, no la sentimos, pero ahí está y está cuidando todo el cuerpo. Así que tanto la cabeza, el corazón, aún una uña, todo es importante en nuestro cuerpo. Y tú nos has puesto en este cuerpo. No importa el lugar donde estemos, somos parte de este cuerpo y estamos aquí para edificar esta iglesia, el cuerpo tuyo. Gracias por dirigirnos, por poner tu Espíritu Santo en nosotros. Amén. Quiero hablar primero sobre la importancia o la necesidad de cuidar al rebaño. ¿Y por qué tenemos que cuidar a la iglesia? Y esto no es solamente el pastor, sino cada uno de nosotros, siendo parte de este cuerpo, ¿qué hace? Cuida, ¿no? El cuerpo. Cuando usted sale de su casa, porque no es el papá, no cierra la puerta. Si no cierra la puerta, ¿qué va a pasar? Alguien se va a meter y va a robar. Pero usted cuida su casa.
porque no es el papá o la mamá, usted tira las cosas que están en el refri porque pues no es la mamá, no va a cocinar, no, guarda todo lo que va en el refrigerador para que se conserve, ¿no? O usa lo necesario y lo demás lo regresa, porque somos parte de esa casa, ¿no? La iglesia es como una casa, es como una familia. Habemos más pequeños, más grandes, con más responsabilidades, con menos responsabilidades, pero todos somos parte de esa casa y todos cuidamos esa casa. Todos la mantenemos limpia, ¿o no? Cuando llegamos está limpia, pero alguien limpió, se pasó horas limpiando aquí, y todos cuidamos y todos proveemos y todos hacemos en este templo. Pero en la iglesia no es este templo, la iglesia somos nosotros, el cuerpo. Nos preocupamos los unos por los otros, oramos los unos por los otros. No es solo responsabilidad del pastor, pero aquí Pablo, que había levantado estas iglesias en sus viajes misioneros, este es el tercer viaje misionero antes de que llegue a Jerusalén, donde va a ser apresado y luego encarcelado, y bueno, la pasa mal, ¿no? Pablo, en todo el viaje donde lo llevan primero a Cesarea y luego lo llevan en barco y les toca un huracán, y bueno, hasta que llegan a Roma y ahí está encarcelado. Pero él ha levantado estas iglesias y las ama como si fuese un padre. Llega al punto de decir: los amo como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Las hermanas me entenderán. ¿Cuánto aman a su hijo o a su hija? Porque los tuvieron, les dolió. Pero ¿cuánto ama usted al hermano que está sentado junto a usted? Es que es responsabilidad del pastor. No, somos parte de ese cuerpo. No, debemos amarlos y nos debe doler cada uno de los hermanos. Y en el verso 27 vamos a ver por qué debemos cuidar a ese rebaño. Dice el verso 27, voy a leer en Nueva Versión Internacional: porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. O sea, he procurado que tengan todo. ¿Qué hacen los padres en la casa? Procuran que tengamos todo, que vayamos a la escuela, ¿o no? Que tengamos alimento, vestido. ¿Cuántos aquí ya terminaron su carrera? A ver, levanten su mano los que terminaron su carrera. ¿Y cómo la terminó? Es que entré y ya salí en un día. Hay varios aquí que ya terminaron su carrera. ¿Quién le sostuvo en esa carrera? Su papá y su mamá. ¿Le compró unos tenis o no? Una chamarra, una mochila, material, una computadora. ¿Sabe qué le dio su papá para comprar eso? Dice: me dio dinero. No, hermano. A su papá o a su mamá le tomó horas de su vida trabajar, días o hasta meses, para comprarle una computadora. No le dio dinero, le dio parte de su vida, ¿o no? Le dio parte de su vida. ¿Y qué hizo Pablo con la iglesia? Él enseñó toda la palabra de Dios. Él le dio parte de su vida. Él no vivió para sí. De hecho, llega un momento al decir: pues yo quisiera, igual que Pedro y los otros apóstoles, estar casado, pero ¿a poco solo yo tengo que andar soltero? Porque no puedo traer a una esposa conmigo en estos viajes. Imagínense, lo apedrean a él y también a su esposa. Él no comía a veces o estaba en alta mar y también la esposa iba a pasar lo mismo. Dice: por eso, bueno, dice, ¿a poco solamente yo no puedo traer esposa? O sea, él negó aún el estar o casarse por causa de predicar el evangelio de Dios. ¿Cuántas cosas hizo como si fuese un padre? Pero dice en el verso 28. Ahora voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Entonces, como yo he dado todo por ustedes, Él les ha enseñado que dice: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Cuidarnos nosotros y luego cuidar al pueblo de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprado con su sangre, propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha asignado ancianos.
¿Cuál es la razón por la que debemos cuidar a la iglesia de Dios? Dice en el verso 28, la cual esa iglesia o ese cuerpo, esos salvos, esos creyentes, ¿cómo fueron adquiridos? Por la propia sangre de Cristo. Tenemos que cuidar a la iglesia porque Cristo la compró con su sangre. Entregó su propia vida. ¿Por qué Pablo estaba entregando parte de su vida? Siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿O no? Tal vez usted ha pensado que somos solo un grupo, pero somos una iglesia que el Señor compró con su sangre. Y usted debe cuidar a la iglesia de la misma manera. No solamente responsabilidad del pastor. Debe cuidar con su propia sangre, con su propia vida, porque Él ganó esa iglesia. Y cuando habla de ganar a la iglesia, está utilizando una voz media en el original, que esa voz media significa que Él hace la obra, o sea, Él la ganó, pero la ganó para sí mismo, es para sí, no es para alguien más. Él entregó su vida para darle vida a esa iglesia. Él entregó su vida por la iglesia para que la iglesia sea suya. Efesios 5 nos dice, hablando acerca de esta relación de la iglesia y Cristo, dice que Él se la presenta a sí mismo, o sea, la gana, la compra y la hace, se la presenta a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante, ninguna contaminación. ¿Cómo hacemos nosotros para que esta iglesia sea así? ¿Qué hace usted para que esta iglesia sea así? ¿Cómo la cuida? Con su testimonio, con su vida. Él hace esta acción y luego cuando dice que Él ganó a esa iglesia, quiere decir que la redimió o la compró. Pagó un precio por ella, un precio muy alto. ¿Por qué tenemos que cuidar a la iglesia? La razón es porque fue comprada con la sangre de Cristo. Tiene un valor muy grande. No importa que estemos en un lugar, aquí en Cuautepec, arriba, podemos decir es un lugar pobre, no somos tantos, no somos ricos, y alguno podía menospreciar a esta iglesia, pero esta iglesia, igual que cualquier congregación, fue comprada con la sangre de Cristo. Así la congregación más pequeña que está en la sierra o en África, que se reúnen al aire libre, que no tienen nada donde cubrirse, esa es iglesia también, y fue comprada por la sangre de Cristo. Tiene ese valor. ¿Por qué tenemos que amar a la iglesia? ¿Por qué cuidarla? Precisamente por eso. Y nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, hablándole también a los líderes, él como anciano y como líder de la iglesia, dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados estábamos perdidos, estábamos en esa forma de vida, pero Él nos sacó de en medio de ello, nos rescató, nos compró. Estábamos condenados a muerte y Él nos rescató y nos dio vida. Porque sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no nos salvó con cosas corruptibles como oro o plata, como la gente piensa, o sea, con un precio alto, o sea, por dar dinero. Hay iglesias que hacen eso ahora, ¿no? Si te das dinero, piensa que el Señor obra más en sus vidas. Ciertamente apoyamos la obra, pero no es por lo que damos, ni es por un monto económico. ¿Cómo es que el Señor nos rescató? ¿Cómo nos compró? Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero. Y ese cordero tiene que ver con el Antiguo Testamento y Levíticos, cuando dice ese cordero se ponía en lugar de aquel que venía con su pecado. Y ponían ese cordero y el que entregaba la ofrenda, ¿qué hacía? Ponía su mano y decía: ese cordero llevaba su culpa, su pecado, y moría en lugar suyo. Es un alto precio, pero Jesús se puso en nuestro lugar. Nos rescató de esa manera. ¿Y un cordero de qué manera? Sin mancha y sin contaminación, sin culpa. Él es santo y por nosotros pagó eso. ¿Por qué debemos cuidar la iglesia de Dios? ¿Cuál es la razón? Porque Jesús pagó por ella. No sé si has visto a tu hermano y has pensado: Jesús pagó por mi hermano, entonces yo tengo que amarlo, cuidarlo de esa manera. ¿Para qué o por qué también
debemos cuidar a la iglesia. Ahora, el para qué, hay un propósito. Dice en Apocalipsis 5, verso 8 al 10, nos habla acerca de esa iglesia que ha sido adquirida. Primero, fue comprada con la sangre de Cristo. Y esa iglesia también, el propósito es para que sea un reino donde el Señor gobierne, para que sea un reino glorioso, para que el Señor reine sobre ellos. Dice en Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hablaba de toda la creación, hablaba de toda la autoridad, postrándose delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué hizo Jesús? Nos redimió de todas las naciones para Dios su Padre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y lea conmigo el verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué debemos cuidar esa iglesia? Porque el Señor tiene un propósito para esa iglesia, que sea su reino, Él reinando en medio de nosotros. Nos ha dado un valor, nos ha dado una herencia. ¿Quiénes somos? Siempre cuando preguntamos quiénes somos, podemos pensar en nuestro nombre, podemos pensar en lo que hemos logrado, podemos pensar en un título, podemos pensar en tantas cosas. ¿Quiénes somos? Pero realmente, ¿quién soy yo en Cristo? He sido comprado por Cristo. Soy un reino que el Señor ha levantado. Él me ha hecho rey y sacerdote. Y dice al final, en el verso 10 que estamos viendo, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para qué, hermanos? Y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos, para reinar. Y ese reinar no es para envanecernos, sino es para levantar un reino para Dios. Levantar una nación, un pueblo donde el Señor gobierne. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de nosotros al cuidar la iglesia de Dios? Dice en el verso 28 de Hechos 20, 28. Si ustedes entienden que la iglesia tiene ese valor, ese propósito, que es su reino y que fuimos hechos para reinar y que el Señor pagó por nosotros, dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? En esta iglesia que Él compró, en esta iglesia de reyes y sacerdotes, Él nos ha puesto por obispos. Y obispos, presbúteros es la palabra en el original, quiere decir aquel que supervisa. Pero a veces somos muchos generales y pocos soldados rasos, ¿no? Todos queremos supervisar y ninguno de nosotros quiere trabajar. Bueno, que trabaje el pastor, para eso es el pastor, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, el Espíritu Santo es el que los puso en esa iglesia. En Hechos capítulo 2, no lo voy a buscar, el verso del 40 al 47 realmente al final. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién nos puso en esta iglesia? El Señor, el Espíritu Santo. Entonces no es nuestra iglesia, no es nuestro reino, nosotros no la adquirimos, Jesús la adquirió con su sangre, es para el Señor y el Espíritu Santo nos ha puesto aquí. Y nos puso entonces en esta iglesia con una responsabilidad. ¿Con qué nos puso, hermanos? Con una responsabilidad espiritual de cuidar por el rebaño. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Empieza con un verbo imperativo, no es algo opcional, no es algo que querramos o no hacer. Dice, cuiden. ¿Qué debemos hacer? Cuiden, es un imperativo, es un activo, es algo que debemos hacer. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Qué debemos hacer? Preocuparme por el hermano si quiero, por las necesidades de la iglesia si quiero. Aquí no dice si quieres, es un imperativo. Cuiden de esa iglesia donde el Señor los ha puesto.
¿Y cómo lo debemos hacer? Háganlo con gusto, dice Nueva Traducción Viviente. En la versión 60 dice de manera diferente, no por fuerza. Entonces en la Nueva Traducción Viviente dice, cuídenla con gusto, no de mala gana. Amén. Y vengan al culto también con gusto, no de mala gana. Creo que todos venimos con gusto, ¿verdad, hermanos? Amén, gracias a Dios. Ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por un beneficio personal? ¿O el pastor porque es pastor? Por un beneficio personal. Yo platicaba con unos jóvenes el día de ayer y decía, si fuera por beneficio personal, le aseguro que no sería pastor. Me dedicaría a mi trabajo y me evitaría muchos problemas. Pero como Pablo dijo, no he rehuido hablarles todo el consejo del Señor. Y es porque el Señor nos ha puesto aquí. Además, no solamente por no buscar un beneficio, sino, ¿qué nos dice este verso? Sino porque están deseosos de servir a Dios. ¿Cuántos estamos deseosos de servir a Dios? Todos estamos deseosos de servir a Dios. También los que están en línea pueden decir amén, ¿cierto? Amén. ¿Convencidos, hermanos? ¿Y cuántos estamos deseosos de venir al culto entre semana? Que no quede en deseo. Por ahí podemos empezar, ¿o no? ¿Cuántos están deseosos de servir a Dios? ¿Cuántos están deseosos de meditar diario la palabra del Señor? Ya son menos. Por allí tenemos que empezar, porque tenemos que conocer lo que Él quiere que hagamos. Verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. En ocasiones el pastor cree que es su reino. Los maestros creen que ellos tienen autoridad o dominio más bien. Autoridad nos ha dado el Señor, pero es una autoridad delegada y es una autoridad espiritual y para edificación de la iglesia. Pero en ocasiones el pastor o los líderes abusan de eso y, hermano, ¿qué daño se ha hecho a la iglesia? Y también a veces nosotros pensamos que el servir al Señor en la iglesia es como que un puesto, como que un reconocimiento más que los otros. No, hermanos. Cuando habla de servir es porque somos llamados a servir a los demás. Lo voy a decir de otra manera. Si tenemos una responsabilidad en la iglesia, una función, es porque servimos al Señor. Eso quiere decir, se va a escuchar feo y no lo tomen a mal y ya después me estén llamando cada día para ir a hacer sus actividades en su casa. Pero el Señor nos ha puesto por criados de la iglesia. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Pues tenemos que servirla de verdad, con humildad, con todo nuestro corazón. No abusen de la autoridad, sino dice, guíenlos con un buen ejemplo. Hay un teólogo llamado Kissemaker que él dice que Pablo está haciendo esta oración con los hermanos y él les dice, porque yo no voy a volver a ver el rostro de ustedes. Y de hecho él sí vuelve y los ve, pero más bien ya no iba a volver como el pastor de esa iglesia, porque estuvo ahí enseñándoles casi 3 años. Estuvo con ellos de noche y de día enseñándoles. Pero ya no volvería a Éfeso de esta manera, sino ahora está encargando la responsabilidad a los líderes. Yo tengo una responsabilidad como pastor, pero empiece a orar al Señor y empiece a preguntarle, ¿cuál es su responsabilidad en esta iglesia? Y a veces tenemos responsabilidades tan grandes, tan pequeñas, abrir la puerta o atender a los hermanos que están en la transmisión, poner una cámara, estar cuidando, preparándose. Los hermanos, por ejemplo, algunos hermanos nos han ayudado a arreglar el piso, a arreglar aquí. Todos tenemos una función. Y bueno, creo que el pastor entra en todas las funciones a veces, pero no me correspondería todo eso. Sin embargo, hermanos, todos tenemos una función. Y este autor dice que ahora Pablo le está delegando esa responsabilidad a la iglesia local. Esta es la responsabilidad de la iglesia Centro Discipular. ¿Por qué debemos cuidar a la iglesia? ¿Y por qué a mí me llamaba tanto esta atención cuando Pablo les está hablando? Porque esta iglesia va a recibir ataques, quiera o no va a recibir ataques del enemigo, pero los peores ataques vienen sutilmente.
no se dan cuenta y está destruyendo a veces a la iglesia. O vienen de dentro. Veamos en el capítulo 20, verso 29 de Hechos, del 29 al 33, pero voy a ir verso por verso. Dice: porque yo sé que después de mi partida, ponga atención, entrarán en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar? Lobos rapaces. ¿Y esos lobos rapaces qué van a hacer? No van a perdonar al rebaño. Y cuando habla de lobos rapaces, en otras versiones dice lobos feroces. Varos es la palabra. Esos lobos feroces, en el original varos significa esos que ponen carga, que tienen peso, ponen peso, que buscan la abundancia o la autoridad. Eso es lobos rapaces. Tal vez aquí se traduce como lobos rapaces, pero está diciendo esos lobos que ponen peso o carga sobre la iglesia. Lobos feroces, líderes que no buscan alimentar a la iglesia, sino buscan alimentarse a sí mismo, que no se preocupan por el bien de la iglesia, sino de su propia ganancia. Y esto no es nuevo, lo que dice Pablo. Hoy lo vemos, pero esto desde el tiempo del Antiguo Testamento. Vemos en Ezequiel capítulo 22 cómo el Señor le está reclamando a Israel cómo han sido. De hecho, en Ezequiel ya están en el cautiverio, están en el exilio más bien, porque no han sido obedientes a Dios. Y vea la razón. Ezequiel 22, verso 26. Voy a leer algunas partes. Al inicio del verso dice: sus sacerdotes violaron mi ley. Aquellos que debían enseñar la ley la transgredieron y contaminaron mi santuario. Entonces, ¿qué hicieron? Transgreden la ley. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Los que debían enseñar al pueblo no hacían esa diferencia. ¿Cómo el pueblo podía distinguir? Y ahora decimos pobre pueblo porque no entendía. ¿Cómo no? Sí conocían. Pero se excusaban. Es que los líderes, ¿o no? Mucha gente dice: es que el pastor, miren, es que aquel que es hermano y tiene tanto tiempo, ¿cuánto más yo? Hermano, no tenemos excusa. Conocemos la palabra de Dios. Verso 27. Sus príncipes, está hablando de los gobernantes. Hablemos del presidente, los diputados, los senadores, los regidores. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa. Parece una palabra muy actual, ¿no? Y al final del verso dice: ¿por qué lo hacían? Para obtener ganancias injustas. O sea que esa nación estaba mal y nuestra nación también. Pero no hablemos de los de fuera, hablemos de nosotros, la iglesia, ¿cómo estamos? Verso 28. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizaban vanidad y adivinándoles mentira. O sea, los profetas eran los que debían escuchar la voz de Dios, que conocían la palabra de Dios y tenían que dar al pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Pero ellos, ¿qué hacían? Les decían: mira, le ponemos un aplanado aquí. Llevaba una columna, pero no importa, pone unos cuantos tabiques ahí y cúbrele. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a caer. Dice: están solamente profetizando vanidad y es como si estuvieran aplanando con lodo suelto. Estos que debían traer la palabra de Dios no son profetas, están adivinando mentiras. Yo siento esto, yo creo esto. Y ellos dice que iban diciendo: Jehová ha dicho, y al final del verso dice: y Jehová no les había hablado. Y hoy se da mucho eso. Es que el Señor dice, y el Señor no ha dicho nada. Lo que dice el Señor está en su palabra. Verso 29. Estos son los líderes, los profetas, los príncipes, los sacerdotes. Pero el pueblo es santo, el pueblo es bueno, el pueblo sabe lo que hace. No, hermanos. Verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión. O sea, el pueblo también era culpable. Y cometían robo al afligido, al menesteroso, hacían violencia al extranjero, oprimían sin derecho. Entonces, hermano, ¿por qué debemos cuidar a la iglesia de Dios? Porque se pueden levantar líderes, se pueden levantar gobernantes, se pueden levantar el mismo pueblo viviendo en contra de la voluntad de Dios. Por eso no tenemos que rehusar hablar la palabra de Dios. Aún nos duela,
¿Y sabe por dónde empieza la palabra de Dios? Por este lugar. Por nosotros mismos tiene que empezar. Mateo 7, verso 15, Jesús le dice a los discípulos: guardaos de los falsos profetas, o sea, aquellos que dicen que hablan de Dios y es mentira, que enseñan la palabra de Dios y es mentira. Dice que vienen a vosotros vestidos de oveja, lea conmigo, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y quién debe tener esa responsabilidad de conocer la palabra de Dios? Usted. Porque ¿cómo va a discernir si lo que le están enseñando es correcto o es incorrecto? Debemos cuidar entonces a la iglesia porque vienen ataques externos, lobos rapaces que quieren destruirles, líderes que se van a meter. Pero viene un peligro más grande. De dentro, dice en Hechos 20, verso 30, de dentro pueden levantarse gente que arrastren a algunos, que dividan. Dice así: y de vosotros mismos se levantarán. ¿Quiénes se levantarán? Esto quiere decir levantar, se van a poner en alto, se van a renombrar. Ellos van a decir: escúchenme, síganme. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y esta palabra perversas quiere decir que distorsionen o que corrompan la verdadera enseñanza. ¿Y cuál es su propósito? Dice: para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esta palabra arrastrar no es lo mismo que nosotros en español decimos arrastrar, sino también implica para desanimar, para apartar o para sacar. Iban bien, pero entonces estos empiezan a levantarse como líderes, a dividir, para arrastrar, para dividir, para sacar, para desanimar. No siempre son líderes o pastores. Puede ser gente de entre nosotros mismos. Por eso dice: se levantarán de entre ustedes. Personas con actitudes o palabras distorsionando el evangelio, que esas palabras empiezan a desanimar, el juicio, la culpa, empiezan solamente a fijarse, empiezan a agredir o empiezan a criticar. Y de hecho Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9, Pablo le está diciendo a la iglesia, una iglesia que también donde él había predicado, y después llegan unos judíos diciendo: es necesario, aparte de Cristo, circuncidarse, guardar la ley. Aparte de la fe necesitamos estas reglas o estas normas. No quiere decir que no haya disciplina, pero empiezan a poner a la altura de la palabra y a la altura de el sacrificio de Jesús otras cosas, prácticas, religiones, costumbres, doctrinas. Dice así Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué, hermanos? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, no está diciendo están fallando en algo, se han alejado del que los llamó, ya no están cerca. Y dice: ¿cómo se alejaron? Para seguir un evangelio diferente, o sea, una doctrina diferente, un evangelio diferente. ¿Qué hace? Nos aleja del que nos llamó, del que nos compró con su sangre. Verso 7: no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, un evangelio pervertido, un evangelio diferente nos aleja del Señor. Verso 8: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Léalo conmigo: sea anatema, sea maldito, tenga su condenación de parte de Dios. Verso 9: como antes os hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué debemos cuidar la palabra o el evangelio y cuidar a la iglesia? Porque habrá ataque del enemigo como león rugiente que quiere devorar a la iglesia. Porque habrán falsos maestros, falsos líderes, o porque aún de nosotros mismos pueden levantarse algunos para procurar destruir la obra del Señor, la vida espiritual del creyente. No sé si le ha pasado eso. Cuando algo sea así, se levanta un hermano y empieza a criticar a otro, ¿qué debemos hacer? Discúlpame, hermano, mejor vamos a orar por esa persona. O discúlpame, no quiero saber. Porque eso no solo daña al otro hermano, me daña a mi vida espiritual. Y esa persona no sabe que está siendo usado por el enemigo. Recuerde a Pedro.
Le dice a Jesús: no vayas a Jerusalén, ten compasión de ti, ¿cómo vas a morir? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. ¿Por qué no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra? No estás sabiendo el propósito del Padre. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, despiertos, cuidando la iglesia de Dios. Pero despiertos no porque estemos viendo quién está mal. No, despiertos para no caer en error. Dice en el capítulo 20 de Hechos, verso 31. Por tanto, o sea, a consecuencia de todo lo que les he dicho, a consecuencia de que les he hablado la palabra de Dios, porque van a venir esas dificultades, porque se va a levantar gente perversa. Por eso, por tanto, este es mi consejo: velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo he hecho mi papel, pero entonces ustedes velen. ¿Qué significa velar? Estar despierto, estar atento por lo expuesto antes, por el riesgo que hay de desviarse del evangelio o ser movidos por otros intereses. Velen, estén alerta, manténganse despiertos, vigilantes, para no desviarnos del camino, menos para ser arrastrados o arrastrar a otros al error. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 17 al 20. Este tipo de gente que hace eso, ¿cómo son? Esta gente que está en error, nosotros no vayamos a estar dentro de ellos. ¿Cómo son? Estos son fuente sin agua, nubes empujadas de la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. ¿Qué es esto? Endulzan el oído, atraen, seducen con concupiscencia, esto es deseos de la carne, y disoluciones, a los cuales verdaderamente, habían huido de los que viven en error. O sea, puede ser que sí realmente conocían y servían al Señor. Pero ¿qué dice el verso 19 cuando escuchan esas enseñanzas? ¿Qué dice el verso 19? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y los siguientes versículos, 2 versículos más adelante, va a decir: es como el perro que vuelve a su vómito. Hermano, tengamos cuidado que nosotros no caigamos en ese error. ¿Por qué cuidar de la iglesia de Dios? ¿Por qué tan importante? Porque Dios nos ha puesto aquí, porque ha sido ganada por la sangre de Cristo, porque tiene el propósito de ser el reino del Señor, porque tiene ataques, y nosotros debemos velar, por tanto, por esta iglesia. Y dice en el capítulo 20 verso 32, ¿dónde o cómo podemos tomarnos? Dice ahora: tomen la palabra de Dios, tómense del Señor. Pablo ya no puede hacer nada porque Él es su nombre, pero dice el verso 32: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Yo no puedo hacer nada más. Los encomiendo a Dios y su palabra, porque es el único que tiene poder. De hecho, en el mismo verso dice que tiene poder para sobreedificarlos, para levantarlos, y también poder ¿para qué? Para darles herencia con los santificados, para salvación, para hacerlos madurar y fortalecer. Y quiero concluir con un pasaje que está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15. Cuidando de la iglesia, no por un interés, no por ganancia, no como si fuese obligación, sino sabiendo que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y el Señor nos ha puesto en esta iglesia que el Señor puede llamar. En cada una de las cartas Pablo le dice a los santos que están en Corinto,
a los santos que están en Éfeso. ¿Cómo le llama Pablo a la iglesia? Santos. ¿Cómo le llama a usted? A los santos que están en centro discipular. No sé si le cabe o valora ese término para usted. Le está llamando santo. Así lo ve el Señor y eso quiere en su vida. Dice en el capítulo 2, verso 15 de 2 de Tesalonicenses: así que, hermanos, lean conmigo, estad firmes y retened la doctrina. Quédese ahí tantito. Estad firmes es como un soldado, no se mueva de su lugar, esté vigilante, alerta, preparado para presentar defensa, para luchar. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. También en Tesalónica Pablo había enseñado y les está recordando esto. Verso 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O sea, Dios mismo, mire lo que va a hacer: conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Es la misma recomendación que dio a los de Éfeso. Es la misma recomendación que va dando Pablo en cada iglesia. Le da a Timoteo también para las iglesias. Es la misma recomendación que Pedro da en sus cartas universales. Es la misma recomendación de Pablo, de Pedro, pero sobre todo del Señor para nosotros hoy. Cuiden a la iglesia. Usted es parte de esa iglesia. Usted tiene un valor muy alto, la sangre de Jesucristo. Fue comprada para ser un reino de sacerdotes, un reino donde Él gobierne. Pero también es una iglesia que puede recibir ataques y debe estar alerta en todo momento. No se deje dominar, ni tampoco permita que su vida sea usada por el enemigo para arrastrar a otros al error. Manténgase velando, manténgase en la palabra de Dios diariamente. Yo quisiera que en esta hora nosotros pensemos cómo el Señor nos ha llamado. Si usted todavía no conoce a Cristo y está aquí también, sepa que el Señor lo trajo con un propósito, para hacerlo parte, no de esta congregación tal vez, o tal vez sí, pero para ser parte de la iglesia del Señor, la iglesia espiritual, la iglesia celestial, la iglesia universal, la iglesia que Él compró con su sangre desde los profetas, desde la iglesia del primer siglo, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de hoy, todos aquellos salvos que han creído en Jesús. Y debemos cuidar esa doctrina. De esa manera cuidamos a la iglesia. Debemos cuidar nuestro testimonio. Debemos cuidar nuestras palabras. Debemos cuidar cómo nos dirigimos a los hermanos. Debemos cuidar a la iglesia aún estando en oración por ellos. Y debemos cuidar a la iglesia aún físicamente, cuando es necesario, a veces el apoyo a los hermanos. Debemos cuidarlos, porque somos la iglesia de Dios. Tal vez nosotros no lo salvamos. Por eso Pablo dice: hasta aquí puedo yo. Tal vez no tengamos todos los recursos, hasta aquí puedo yo. Pero entonces, ¿qué hace Pablo? Los encomiendo a la gracia del Señor y a su palabra. Y hermanos, algo bien importante aquí. Cuando hace esto Pablo, ¿qué es lo que dice después? ¿Qué hace con los hermanos? Cuando Él está hablando con ellos, dice en el verso 36, y es lo que vamos a hacer hoy. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos haga, no solo esta iglesia, a cada uno de nosotros nos haga responsables de cuidar de nuestros hermanos. Amén. También los hermanos de allá arriba tenemos esta responsabilidad. Sí, hermanos, oremos. Padre, hoy nos postramos delante de ti. Hoy oramos, Señor, y estamos en comunión contigo. Hemos aprendido sobre la responsabilidad que tenemos en tu iglesia, la calidad o el valor que tiene tu iglesia, por la cual tú diste tu propia vida, tu sangre. También, Señor, el propósito que tienes en ella al hacerla una iglesia gloriosa, como hoy cantábamos.
una iglesia gloriosa donde está tu presencia. Señor, llena a tu iglesia. Padre, inunda con tu Espíritu Santo esta iglesia. Que la guardes con tu palabra y que nosotros empecemos a cuidar de aquellos pequeños, de las doctrinas cerradas, de las enseñanzas cerradas, aún de nuestra propia actitud, o si nosotros quisiéramos desviarnos en un momento, corrígenos, oh Dios, con tu palabra y con tu Espíritu, para mantener esta iglesia que es tuya. Padre, que seamos responsables hoy de llevar adelante tu obra en este lugar y a donde quiera que nos lleves. Padre, queremos en esta hora, así como Pablo y esos líderes, estar conscientes de que nos has dado un tesoro en nuestras manos, la responsabilidad de cuidar a tu iglesia. Que ahora atesoremos eso como un privilegio, ese llamado que nos has dado a tu pueblo para ser tuyos, para ser salvos, pero que ahora, Señor, mantengamos nuestra vida con ese valor y cuidemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a tu iglesia, Señor, para que juntos un día glorifiquemos tu nombre. Padre, nos ponemos en tus manos. Y si aún alguno no te hubiese recibido, que hoy sepa, Señor, que has sido llamado y has sido invitado a ser parte de ese reino y de ese pueblo por el cual tú pagaste, y que se sienta gozoso de servirte a ti, de servir a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera, antes que cortemos ahí, que cantemos este canto que cantábamos hace rato. Gloriosa es tu presencia. ¿Y lo puede cantar conmigo? Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. Que de esta manera pensemos que por eso estamos en esta iglesia, porque es para exaltar y glorificar el nombre de Dios, cuidar a su iglesia, a la iglesia que Él ha ganado con su sangre. Dios le bendiga, hermano. Tome su lugar.